Bienvenidos nuevamente al programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología de la Escuela de Historia. En esta ocasión les presentaremos la película titulada El Sombrerón, que fue realizada en el año de 1950. Es considerada el primer largometraje sonoro en Guatemala, y tanto el equipo de producción como los actores y actrices que allí participan fueron nacionales. El largometraje fue editado por Eduardo Fleischmann y Alberto Serra, conocido también como El Canche Serra. Además, fue dirigida por Guillermo Andreu Corzo y realizada por Guatemala Films. La película se basa en una de las leyendas más populares de Guatemala, donde además comparte el ambiente que se vivía en esa época, que se ubica a mediados del siglo pasado. Ya en el cielo no hay estrella, la aurora ya despuntó. 3, 24, ándale linda, ándale, dame 65, 23, 27. ¡Ay! No faltó ninguna, Siriaco. A eso se cree usted, pero yo que las conté. Me dio por resultado que faltan 5, don Damián. 5. No es posible. Ayer eran 3 y ahora 5. Pues vaya, cuéntale usted para que se convenza. ¿Cuántos le salieron? Efectivamente, faltan 5. ¿Ya vio don Damián? Se lo dije. Esto no puede seguir así. Hay que averiguar quién es el ladrón. Porque a este paso el patrón se va a quedar sin una sola vaca. Es lo que yo digo, don Damián. Pero hay que ponerse ojo al Cristo, porque si no se las van a bombear todas. Yo tengo mis sospechas de alguien que... ¿De qué día al pelo? ¿Por qué me mire usted a mí? ¿Acaso tengo yo cara de ladrón? No, de ladrón no. De sinvergüenza. ¿De qué viejo este desgraciado cara de... Pensar que yo soy trabajador más antiguo que él en esta finca y que venga a dudar de mi honorabilidad y de mi idiosincrasia. A ver, No me explico cómo ha sucedido el robo del ganado. Pues yo tampoco, patrón. Lo cierto es que cada día faltan 3, 4 y 5 vacas. ¿De quién sospecha usted, Damián? Es difícil decirlo, pero déjeme investigar, que yo tengo que encontrar al ladrón. Recuerde que en usted he puesto toda mi confianza y es el único responsable de todo lo que sucede aquí en la finca. Sí, patrón. Con su permiso. Rosalía, poneme mi desayuno y le vas a decir a Siriaco que ensille mi caballo. Con el cuello rodeado de bamba caminaba una indita. Con el cuello rodeado de bamba caminaba una indita.
encuentro venía José, revestido de gran valor. Era noche y venía sol. La ocasión no hay que perder, la ocasión no hay que perder. Se decía el buen José, ella también lo pensó, que era aquella la ocasión. Luego cuando la encontró, de una mano la tomó, y aunque aquella se jaló, Chepe no se incomodó, porque muy bien comprendió que era aquella la ocasión. Ella también lo pensó y cabresteó con José. Rodeado de bandas, caminaba una indita, con el cuello rodeado de bandas, caminaba una indita. A su encuentro venía José, revestido de gran valor. Era noche y venía sola, la ocasión no hay que perder. El buen José, ella también lo pensó, que era aquella la ocasión. Luego cuando la encontró, de una mano la tomó, y aunque aquella se jaló, Chepe no se incomodó, porque muy bien comprendió que era aquella la ocasión. Ella también lo pensó y cabresteó con José. ¿Te gustó, Rosalía? Muy bonita. Ahí viene Siriaco, muchachos. Vámonos porque aquel es muy celoso. Bueno, ¿y qué te cuenta, los amorcitos? Nada nuevo, padre. Usted sabe que la vida del campo es monótona. Y, sin embargo, estos días hemos tenido algunas contrariedades. ¿Sí? Nos han estado robando vacas, padre. Y lo peor del caso es que no sabemos quién. Malo, pero muy malo. Esto sí que está malo. Por Dios, pero ¿quién podrá ser? Pues dicen que han visto a un hombre montado a caballo con un gran sombrero y que se desaparece como por encanto. ¿Será posible? Imagínese usted, ¿Y quién lo dice? la gente del campo. Naturalmente, ni que fuera el sombrero. ¿Y por qué no? Todo cabe en lo posible. No me vaya a decir que usted cree en esas cosas. Pues aunque usted no lo crea, si yo le contara lo que me pasó a mí hace algunos años, se quedaría turulado. ¿Y al fin qué fue lo que pasó, padre? ¿Sí? Ah, sí, pues le voy a contar. Una noche, a eso de las 12, no me había yo acostado todavía cuando... ¿Quién podrá ser a esta hora? ¡Pantaleón! ¡Pantaleón! ¡Pantaleón!
Ya abajo, espera. Qué frío. Me llamaba, padre, sí. ¿No estás oyendo que están tocando? Ah, entonces quiere que haga. Yo creo que es preferible antes que boten la puerta, ¿no? ¿Qué? Ay, Pantaleón, Pantaleón, vos siempre viendo visión. Presta, vamos a ver quién es. ¿Qué se te ofrece, hijo? Confesión, señor cura. Por favor, es urgente. Se lo suplico. A estas horas no hay confesión. La casa de Dios está abierta a cualquier hora. Pasa adelante, hijo. Padre, no lo contiene. Fíjese la cara que tiene. Debe ser un bandido. No sé más, Pantaleón. Dios está con nosotros. Usted siente tan confiado, pero yo no. Bien, hijo, estoy a tus órdenes. Acércate. María. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Te escucho. Yo era un hombre muy rico, señor cura. Tenía haciendas y derrochaba el dinero a manos llenas en vicios y en placer. Pero toda esa riqueza provenía del ganado que robaba por contra de los ciudadanos. Lo llevaba a mi finca, obligando a un tío mío que firmara su testamento a su favor. Y después de lograrlo, lo atalayé en un camino y con toda la sangre fría del caso lo maté. Asimismo, maté muchachas que no quisieron ser mías por las buenas.
los embustes de ese Eusebio. ¡Qué viejo verde ese mi marido! Espérame tantito, me las va a pagar ese sinvergüenza. Échele al misito. ¡Vamos! Yo quisiera ser misito para entrarme a la cocina y sacarme con las uñas un pedazo de cecina. Porque todos son mañosos y a la hora de la hora parecen niños mocosos. Esta vieja no me asusta, porque yo soy de aparar. Y si viene a regañarme, yo zamparé una trompada. A ver si me saben ahora. Vamos a ver. ¿Qué hizo Colón cuando puso el primer pie en América? Yo le adivino qué hizo Colón. Aquí dio agua. No. ¿Se hincó a rezar? No. Yo voy a decir. Pintó tierra. No. Eso lo dijo Napoleón. Bueno, vamos a ver qué hizo. Nos damos por vencidos. No sabes ¿Qué hizo? No, pues puso el otro. Ya estás empinando el codo, ¿verdad, sinvergüenza?
loco. Está diciendo la verdad. Absolución, señor cura. Absolución. ¿No lo oyen tampoco? No, señor cura. Lléveselo preso, por favor. Lléveselo. Absolución, señor cura. Soy alma de la otra vida. Toque mis manos. Frías. Sí, padre. Frías. Yo soy el sombrerón. El sombrerón. El sombrerón, dijo padre. Pero si el sombrerón no existe. Nunca ha existido. Esas son leyendas. Que no existo, que nunca he existido, que son leyendas. Estoy maldito. Estoy maldito. Como en cada uno de los programas que les hemos presentado, el doctor Edgar Varillas será el encargado de moderar nuestro panel. En esta oportunidad es un gusto presentar a Xochitl Castro. Ella es antropóloga por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y además abogada y notaria por la Universidad Mariano Gálvez. Desde el año 2013 hasta la actualidad se ha desempeñado como investigadora en el área de etnografía histórica y coreología tradicional en el antiguo Centro de Estudios Folclóricos CEFOL, hoy conocido como el Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala, CESEG. Además, ha publicado trabajos sobre cultura tradicional y salud pública y desempeñado también como gestora sociocultural. Es un gusto además presentarles a David Molina. Él es antropólogo de la Escuela de Historia y a lo largo de su carrera profesional se ha dedicado a realizar publicaciones, investigaciones y trabajos desde la educación, el arte, la cultura y las expresiones religiosas. Ha participado en diversos congresos de antropología y religión a nivel nacional e internacional. Desde el año 2011 labora en el CESEG y es a partir del año 2013 en que es investigador titular del área de religiosidad popular y en el 2018 fungió como director de dicho centro. El Centro de Estudios Folclóricos fue fundado en 1967 y recordemos que era parte de ese proceso que se había iniciado con la Revolución de Octubre de estudio de las culturas indígenas de Guatemala, especialmente dedicadas hacia de esa corriente que se llamó el indigenismo. Se pretendía conocer más de las culturas en Guatemala, particularmente la cultura indígena, que era muy desconocida, llena de prejuicios, llena de estereotipos, en fin, buscaba era un acercamiento hacia las poblaciones guatemaltecas. El Centro de Estudios Folclóricos entonces se encaminó hacia el escudriñar las culturas guatemaltecas, no solo la indígena, sino las culturas populares, las tradiciones populares en general, vista desde un ángulo de también las clases sociales. Así, gente como Ida Bereméndez Santos, como Luis Luján, como Roberto Díaz Castillo, fueron los impulsores de esta serie de estudios en Guatemala. A partir de ese momento, la incorporación de gente como Celso Lara, de Alfonso Arribiaga, de Carlos René García Escobar, de Edna Villatoro, de Ofelia de León, en fin, conformaron un equipo que poco a poco fue consolidando los estudios sobre la tradición popular guatemalteca. Pero de ahí a esta parte, el Centro de Estudios Folclóricos ha evolucionado. Tanto es así que hasta su nombre ha cambiado. Para conversar sobre las tradiciones guatemaltecas, sobre las culturas guatemaltecas, tenemos dos invitados de lo que antes era el Centro de Estudios Folclóricos. Ahora tiene un nuevo nombre. Xochitl y David son las personas idóneas para que nos puedan conversar sobre esos cambios. Por favor, ¿cómo se llama ahora el que fue el Centro de Estudios Folclóricos? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por este espacio que tenemos en la propia universidad y para
estar de una vez en el grano. Actualmente el CEFOL se llama Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala. CESEG es el acrónimo que tiene hoy en día, ¿verdad? Y esto pues responde a la necesidad de que las ciencias sociales avancen en muchos aspectos, ¿verdad? Desde los términos que hoy en día pues son considerados poco adecuados, como es la palabra folclore, ¿verdad? Que a lo largo del siglo XX sobre todo sufrió un desgaste porque se asociaba con aspectos pintorescos o llamativos, especialmente de las poblaciones indígenas. Turismo. Exacto. A la larga, el turismo fue lo que vino en cierta forma a desprestigiar el significado profundo que tenía esta palabra, ¿verdad? Porque se relacionó directamente con el mercado y a destacar únicamente esos aspectos que, como ya lo mencionaba, eran llamativos, extraordinarios o pintorescos. Y de cierta manera, pues sí se consideraba hasta cierto punto como despectivo el término por no hacer hincapié en los aspectos profundos de las identidades y de los valores que existen, no solo en las expresiones de los pueblos indígenas, sino también de las diferentes clases populares que hay en nuestro país, ¿verdad? Entonces, como consecuencia de esto, el proceso para actualizar el nombre de la institución se inició en el año 2001. Era una inquietud que ya existía en los investigadores de aquel entonces, principalmente bajo la dirección del maestro Celso Lara, ¿verdad? También con Carlos René García. Se llevó a cabo este proyecto durante un año, una reestructura en la que David y yo pues participamos en ese entonces como auxiliares. Sin embargo, todo se quedó a medio camino porque no se logró tener la sanción del Consejo Superior Universitario. Pasó el tiempo, nosotros nos fuimos de la institución, regresamos entre el 2012 y 2013 y se dio la fortuna también de que cuando ya no estuvo el licenciado Lara en la dirección, llegó la maestra Claudia Dari, que es pues obviamente una de las investigadoras más importantes en antropología que ha existido acá en Guatemala, y ella también estaba de acuerdo de que era necesario actualizar muchos aspectos del CEFOL. Dentro de esto pues está el nombre de las áreas, incluso las funciones que tenían que cumplir, pero de igual forma no se contó con ese respaldo de las autoridades. Hasta en esta oportunidad del rectorado del ingeniero Murphy Pais, que por anuencia de él y con el apoyo pues logramos que se iniciara este proceso de reestructura, y el primer paso pues fue esto de que se alcanzó el cambio de nombre de la institución y actualmente pues es el que tenemos, que entró en vigencia desde el 24 de julio del presente año. El presente año. Fue un desgaste básicamente del concepto folclore, ¿no? Exacto. No es que hayan cambiado esencialmente la visión que se tenía, sino el concepto fue mal utilizado, para decirlo de alguna manera, ¿no? David, ¿qué nos puede agregar a esto? Bueno, un gusto estar acá compartiendo. Sí, como comentaba Xochitl, pues tuvo la anuencia de parte de las autoridades superiores de este cambio que pues, era necesario, porque pues como se dijo, sí se volvió muy peyorativo. De hecho, hubieron críticas, sobre todo por parte de las asociaciones indígenas hacia ese término. Y nosotros quisimos ser un poco más visionarios y no limitarnos únicamente a los 4 pueblos que se habla tanto en nuestro país, sino extendernos más allá a todas estas comunidades de origen extranjero que ya llevan más de una centuria de estar conviviendo con nosotros. Y una de las expresiones más claras de esta convivencia de otros pueblos es cuando vamos a las ferias. Ya las comidas tradicionales que quizás se vivieron en los años 50, en los 70, 80 han ido cambiando. Ahora es frecuente encontrar churros, encontrar poporopos, pizza,
cosas que eran ajenas a nuestra cultura, y nosotros igual estamos ubicados en la zona 10 y enfrente tenemos a los famosos chucos, ¿verdad? Del Liceo Guatemala, pues si se puede decir una marca. Entonces es algo que está dentro de la cultura y que tampoco se ha estudiado a cabalidad, estos aportes de otros pueblos que pues estamos conviviendo en un país multiétnico como el nuestro. Entonces era muy necesario pues también estudiar esos pueblos y no limitarnos únicamente a un determinado grupo, y eso es lo que nos está haciendo ahorita reflexionar, ver qué líneas, por dónde vamos a apuntarle, porque ahorita pues se logró el cambio, pero o sea, estamos conscientes de que hay cuestiones que tienen que ir cambiándose, adaptándose al tiempo actual, ¿verdad? No es tanto que, como dice usted, no cambió en sí la esencia del centro, porque ese es el ánimo que se pretende, estar siempre un centro dedicado a las culturas populares en este caso, pero ya con una visión más actualizada, más consciente de las dinámicas sociales que estamos experimentando, y sobre todo ahorita en el siglo XXI, donde muchos factores nos están afectando las tradiciones, las costumbres, también entrarle a las nuevas tecnologías, ¿verdad? De cómo la cultura pues puede prevalecer, pero ya utilizando otros medios, pero que no esté peleada la modernidad con lo tradicional. Es conservar esa dinámica que tuvieron nuestros fundadores, entre ellos Díaz Castillo, uno de los grandes profesionales que ha salido de esta casa de estudios, ¿verdad? Y luego pues con la dirección del licenciado Celso Lara, el maestro Carlos René, que pues ya se nos adelantaron, pero que sentaron esa base de un estudio muy consciente de estas expresiones culturales que forman parte de nuestro país. Cuando estudiábamos con estos personajes que fueron precursores, como decíamos, con la doctora Ida Bremé, con Luis Luján, con Roberto Díaz Castillo, con Celso Lara, se hablaba de una clasificación de las tradiciones populares y decía, bueno, hay un folclore ergológico material, hay un folclore espiritual mental y hay un folclore social. Y así hacíamos nuestros análisis, nuestras investigaciones. Ahora decía, ya se actualizó también las áreas ¿cómo se llama?, el CESEG actualmente. Ajá. ¿Cuáles son ahora las áreas con que se aborda las culturas tradicionales populares de Guatemala? Bueno, sí, ahorita hay varias áreas. De hecho, están las áreas originales, que fue la primera, el área de artes y artesanías populares, que la estamos dando el enfoque ahora de llamar solo artes populares, enfocados a que hay muchas manifestaciones, ¿verdad?, propias, y también ir descartando del léxico la palabra artesanía, que en determinado momento también genera choque, ¿verdad?, que pues se dice que se está minimizando el trabajo de estos artistas populares cuando en realidad es un arte. También hay que hacer una aclaración que a pesar de que el antiguo CEFOL empieza en el año 67, es hasta el 74 que se definen las primeras áreas. Una de ellas es la de artes y artesanías, que estuvo a cargo del maestro Díaz Castillo. Actualmente la tiene la licenciada Araceli Esquivel. Y luego pues surge el área de tradición oral, por muchos años a cargo del licenciado Celso Lara, que en determinado momento se vuelve como la cara del CEFOL, ¿verdad? Y es la época de mayor producción de él, y que son las áreas más antiguas. Luego surge el área conocida en aquel tiempo como folclore aplicado a la educación, que ahora queda como cultura y educación. Luego surge el área de etnomedicina, como se le conocía en aquel momento. Ahora es, en la reestructura que estamos haciendo, pensamos que quede, lo más adecuado es pensamiento y medicina tradicional, porque sabemos que hay muchos procesos asociados a lo psicosocial que van enfocados en la salud pública, y en este caso en las prácticas medicinas alternativas. Posteriormente surgen otras áreas como la de etnomusicología, que o después música tradicional, que por el momento no está vigente, porque pues el investigador que estuvo por muchos años pues tuvo un traslado a la Dirección General de Investigación, pero es una área que tenemos pendiente, ¿verdad?, porque es muy importante también las expresiones musicales. Y otra área que tenemos ahorita es la área que se llamaba coreología, o se llama coreología ahora. Con la reestructura también se piensa abarcar a artes escénicas, para no quedarnos únicamente en las danzas tradicionales, sino rescatar aquellas expresiones del teatro tradicional conocidas como loas, que en visitas exploratorias que hemos hecho nos ha dado mucha satisfacción. En los años 90, cuando nosotros estudiábamos, se decía que ya estaban extintas las loas. Sin embargo, hay regiones donde las tienen latentes, por ejemplo, en el área de Zacatepec, en las aldeas de la antigua Guatemala específicamente, en el cercano municipio de San Miguel Petapa hay loas. Quizás han perdido mucho la originalidad,
pero están, que siempre dedicadas a las vírgenes. Las loas como una dramaturgia popular, ¿no? Exactamente, entonces es muy interesante ver eso. Entonces eso pues, se pretende abarcar también con el área de artes escénicas. Tenemos otra de las áreas que surgieron luego de esta reestructura de 2001, que fue el área de etnografía histórica, donde la cual la titular es la doctora Artemis Torres, pero pues como sabemos ella ocupa la dirección de la Escuela de Historia y pues llegó Xochitl a hacer ese interinato. Y también surge el área que está a mi cargo, el área de religiosidad popular, que también se pretende no abarcar únicamente las expresiones propias del catolicismo, sino ir a los otros credos, ¿verdad? Porque pues también, como decía, ya llevan mucho tiempo de existir acá los grupos protestantes, la espiritualidad maya, todos estas nuevas dinámicas de otros grupos, ¿verdad? Y luego surge el área de microhistoria, a cargo del licenciado Abraham Solórzano, egresado también de la Escuela de Historia. Y el área más reciente surge en el 2013, que es la de la gastronomía tradicional. Sabemos de que pues, a los guatemaltecos, como toda sociedad, nos encanta comer y era muy importante el rescate de estos saberes, no enfocados únicamente en un recetario, sino ir más allá a los orígenes, desde cuando se come, los valores nutricionales, inclusive que puedan aportar estos elementos de la identidad guatemalteca. Entonces son las áreas en las que se viene trabajando. Y sí, sabemos de que nos falta trabajar en definir si todavía vamos a seguir manejando eso de la cultura arqueológica. Creo que tenemos que ir ampliándolo más, definiendo, es un reto hacer nuevos conceptos, ¿verdad? Sabemos que estamos tomando la batuta de un cambio, hay que aterrizar en eso, adecuarlo más a la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Aunque nosotros también fuimos formados con esa clasificación de este tipo de 3 clases de folclore. De hecho, cuando se contempló la reestructura en este año, también era el dilema, ahora si quedaban unos como cultura material, otros como inmaterial, que seguimos con el dilema porque en determinado momento todas se relacionan. Todas tienen por ejemplo, en el área de religión lleva gastronomía, lleva danza, lleva artesanía, arte. Es un área que no se puede hablar de una sola clasificación porque todas se entremezclan. Bueno, ya hemos hecho esta introducción sobre el CESEG, el Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala, porque es una aproximación hacia la película cuyos fragmentos hemos visto, El Sombrerón. En El Sombrerón hay muchísimas de esas manifestaciones y por eso es que hemos hecho esta introducción para acercarnos a esa apropiación que vamos a hacer en el siguiente segmento sobre esas manifestaciones de las culturas guatemaltecas en esa película. Ya volvemos. La película El Sombrerón es un largometraje de ficción, 1950. Como ya se mencionó, fue realizado por Guatemala Films, una empresa formada por Guillermo Andreu Corzo, Alberto Serra y Eduardo Fleischmann. Ya se había hecho un intento de participación de Guatemala Films en la película Cuatro Vidas de 1949, pero esta era una coproducción con México, mientras que El Sombrerón fue absolutamente nacional. Cabe mencionar que hay una trágica historia tras El Sombrerón, porque un año después de filmada la película, hubo un accidente gravísimo de avión en Petén y ahí falleció muchísimos de su elenco. Personajes como Germán Bayerson Tacoloma y otros más perecieron en los tríos, las músicas, etc. Pero para hablarnos un poco de cómo se refleja las culturas guatemaltecas en El Sombrerón, tenemos a Xochitl y a David del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala. Así que, ¿cómo ven ustedes esa manifestación, esas expresiones de las culturas de Guatemala en El Sombrerón? Bueno, pues hay un montón de elementos que se podrían hablar de la película, pero quisiera hacer un poco de énfasis en el aspecto histórico, ¿verdad? Porque obviamente es un film que responde a cierta coyuntura que existía en el país. Recordemos que estamos hablando de 1950, todavía estaba en el gobierno Juan José Arévalo, y en ese periodo, pues como sabemos, se impulsaron las diferentes artes en Guatemala, las bellas artes, ¿verdad?
Y sin duda respondió a esa dinámica que existía en el país, el que estas personas pues tuvieran la inquietud de filmar una película 100% guatemalteca y ya un largometraje de casi 2 horas de duración. También merece la pena mencionar que pues en 1945 se instituye prácticamente el indigenismo en el país como una corriente de pensamiento antropológica, histórica, que pues obedecía a cierto contexto en donde prácticamente lo que se pretendía era ladinizar al indígena para que lograse pues una mayor integración a una sociedad que en ese tiempo se vislumbraba como moderna o desarrollada, ¿verdad? Crear la guatemalidad. Exacto, crear una identidad colectiva para todos los guatemaltecos. Y por eso es que vemos que se destacan muchos valores de las culturas indígenas, del área rural, con un espíritu muy romántico, muy bucólico, ¿verdad? Porque vemos a un Paco Pérez, ¿verdad? Sí. Vestido como indígena, como campesino. Como campesino. Exactamente. Paco Pérez es el autor de la famosísima Luna de Xelajú, Chichicastenango y otras obras. ¿Sí? Exactamente. Entonces, sí es como interesante ver a personajes que quizá los conocemos más por su música que por este aporte que también hicieron a las artes y este aspecto que mencionaba de que están representando a los indígenas, porque pues la mayoría de los actores que podemos observar en la película son gente ladina, incluso criollos, ¿verdad? Gente de un origen con mayor abolengo, si se quiere ver de esa forma. Y pues como David lo mencionaba, no se resta en ningún momento el mérito o la buena intención que se tuvo de destacar estos aspectos de Guatemala, ¿verdad? De sus paisajes, de los diferentes pueblos indígenas. Y pues vos mencionabas también un poco sobre el aporte del maestro Marcial Armas Lara, ¿verdad? No sé si quisieras aportar algo más. Sí, un poco también enfocado en esas tradiciones, ¿verdad? Creo que para empezar el nombre de la película, El Sombrerón, enfocado en una de las tradiciones o las leyendas más difundidas en nuestro país. Por ejemplo, los que fuimos discípulos del licenciado Celso Lara, era uno de sus personajes, su personaje favorito, ¿verdad? Y gran parte de su ícono. Su ícono, exacto, su correo electrónico, El Sombrerón. Entonces vemos acá esa importancia de primera entrada, ¿verdad? Un título de esto. Claro, el aporte de los grupos indígenas, en este caso el grupo del maestro Marcial Armas Lara, que criticado en su época, inclusive en el presente, por mucho de que le faltaba mucha profundidad a sus estudios, pero era lo que en ese tiempo había, no se demerita el trabajo que él hizo, ¿verdad? Entonces vemos esa importancia. Además, yo creo que él tuvo que ver también en los maquillajes y el vestuario, ¿verdad? Sí, pero vamos a ver. Hay una fiesta ladina urbana de un barrio popular de Guatemala y aparece de repente un grupo indígena, hagámoslo así entre comillas. Es el grupo de Marcial Armas Lara. Ahora, eso, según los estudios que hacíamos antes, se llama proyección folclórica. Es decir, entendido que de esa proyección folclórica se hizo mucho durante esa época del indigenismo. Todavía se sigue haciendo, por cierto. ¿Sí? Pero ahí tenemos, ¿cuál es la diferencia entre esa proyección folclórica y las danzas tradicionales? Xochitl. Bueno, pues obviamente el término proyección ya nos denota que se trata de una representación artística, en este caso de danza, que no es original, ¿verdad? Que no pertenece a un contexto. Y cuando hablo de contexto, pues me refiero a que las danzas tradicionales obedecen a una cultura que la envuelve y que es transmitida a través de sus portadores.
Una danza tradicional, como podría mencionarse, tal vez la más conocida para nosotros, la de moros y cristianos, generalmente se da en el contexto de una fiesta religiosa, de una fiesta de un santo patrono. Y las personas que participan, los danzantes, pues es gente que viene de tradición, de generaciones atrás, de abuelos, de padres e incluso más allá, que la representan como una devoción, como parte de su identidad, como parte de su cultura y no como una puesta en escena como lo vienen haciendo o lo venían haciendo en esa época los diferentes grupos a los que usted se refiere como proyecciones folclóricas, ¿verdad? Que indudablemente tienen su aporte, ¿verdad? Su mérito, pero están desarraigados de ese origen tradicional, ¿verdad? De ese momento significativo como es la fiesta del patrono. Y pues ahí sí vemos como más esa tendencia a la folclorización como un espectáculo más hacia el turismo, hacia generar esa identidad colectiva como guatemaltecos, pero a la vez como se menciona también, ¿verdad?, de que se trata de ladinos disfrazados de indígenas, porque no se consideran ni se identifican como indígenas. Ahora, vamos analizando cuestiones de las culturas populares en Guatemala reflejadas en la película. Obviamente tenemos que hacer un análisis posterior acerca del contexto histórico de la película y de lo que representa una película que es un elogio al campo cuando precisamente los temas de la reforma agraria ya comienzan a surgir. Pero ahora enfoquémonos a las cuestiones de las tradiciones populares. Hay toda una alegría cuando se presentan cuestiones de la tradición social. Los juegos. Hablemos de los juegos ahí en la película. Sí, es un aspecto muy interesante en esta fiesta, precisamente. Ahora vemos el arrancacebollas, que inclusive en mi niñez todavía era muy común jugar ese tipo de diversiones, ¿verdad? Yo siempre he dicho que había más actividad corporal en los juegos de antaño, donde uno corría, sudaba, se caía, nos golpeábamos. Ahora los niños están prendiditos en un teléfono, ¿verdad? Es el palo encebado, donde están, pues, aunque creo que ahí no había un premio porque no se ve que era el premio, ¿verdad? Pero sí, lo curioso cómo iban subiendo y que pues sí se lograron uno llegar bastante alto. Otro aspecto que a mí me interesa mucho y destacaría en este caso es el vestuario de las mujeres de la segunda parte, de cuando están hablando propiamente del sombrerón, que son las mengalas, y yo me atrevo a decir que esa sí es la mengala original, porque estamos hablando de 1950, todavía ese vestuario era muy común observarlo, ¿verdad? Entonces ver a María Luisa Aragón, ¿verdad?, una de las pioneras en el teatro, vestida como una mengala, con las típicas trenzas que hasta hace mucho, hasta hace poco todavía era muy común en la mujer del campo, ¿verdad? Estas dos trenzas con listones, que es parte también de la identidad de los pueblos mestizos en este caso. La gastronomía también, en la escena de cantina vemos el menú que se ofrece, ¿verdad? Tamales de coche, pepián negro y bueno, los tragos, que imagino que eran los que estaban en moda en ese tiempo, muy diferentes a los que hay ahora. Entonces también es parte de esa identidad o de esa cultura. Los dichos, la forma de hablar, el clásico como nochón. Yo me recuerdo que mi mamá y mi abuela todavía mencionaban esa frase como en plan irónico, ¿verdad? Y muchos de los dejes de esta habla, que obviamente se lo vamos a observar mucho en el caso de Siriaco, de don Paco Pérez, y de Rosalía de Sally Polantino, la Shirley Temple guatemalteca, ¿verdad? Que imagino que para esta escena tuvo que haberse teñido un poco el cabello, porque yo recuerdo haber visto fotos de ella y era de cabello rubio cuando era niña, ¿verdad?, cuando se hizo famosa. Entonces ver todo esto, cómo se refleja esa añoranza, esa Guatemala que para 1950 todavía era una Guatemala muy rural. Ver paisajes, por ejemplo, el Cerrito del Carmen, cómo era esa época que prosiguió a la restauración del terremoto del 17-18, cómo se ha cambiado actualmente. La iglesia de Ciudad Vieja, ¿verdad?, que está frente a la Embajada Mexicana, se miraba un aspecto bastante todavía pueblerino.
Y entonces creo que sí son esas formas muy interesantes de cómo se veía la cultura tradicional de ese país, de nuestro país en ese entonces, ¿verdad? Muy reflejada en esto. Creo que lo supieron canalizar de esa manera muy interesante, ¿verdad? De observar pues lo que se entendía que era el baile tradicional. Inclusive sale una polka, ¿verdad? Que pues eso sí era también bastante común a principios del siglo XX, este tipo de música. La marimba, obviamente. Los tríos, que es algo que creo que se ha ido perdiendo en el país, pero que en aquel tiempo pues ha de haber sido muy importante. Y de una forma creo que no se puede negar la influencia de las películas mexicanas, ¿verdad? Ya, claro. Por ejemplo, cuando están cantando pues una variante muy diferente del michito, ¿verdad? Que es como una forma de contestar de lo que los mexicanos llamarían bombas. Y ese grupo de muchachas cantando, el coro y todo eso, era muy ver una película de Pedro Infante, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que pues, era la inspiración de esa época, ¿verdad? El prototipo del macho mexicano, del macho latinoamericano, ¿verdad? Entonces, y ya que habla del michito, Celso Lara decía que el michito era el segundo himno nacional, ¿verdad? Porque se canta en todo el país. Sí, entonces fue muy bonito escuchar esa, pero yo había escuchado una versión muy diferente a esta, pero vemos que pues era un elemento que estaba muy común. Por ejemplo, yo no sabía que el enfrascade tenía letra, ¿verdad? Y era muy interesante escucharlo, donde inicia como que la indígena llevaba llena de bambas, y las bambas son estos collares, estos chachales que también se han ido perdiendo, pero que en aquella época estaban muy, muy de moda entre la población indígena. Entonces, todos estos elementos fueron muy importantes y se lograron plasmar de esta forma. Imagino que tuvo que haber un trabajo, pues lo que éramos antropológico, etnográfico previo, ¿verdad? Para lograr este objetivo. Yo veo que Xochitl tiene una serie de apuntes ahí. A ver. Conversemos. Pues lo que platicábamos con David y que tal vez nos pareció uno de los aportes más interesantes de la película es que se le da un origen al sombrerón. Nos explica, ahí sí que con mucho detalle, cómo es que esta alma en pena se convirtió en esa realidad, en esa situación, ¿verdad? Porque prácticamente pues era un bandido, ¿no? Cuando estuvo en vida fue una persona realmente corrompida por la ambición, porque pues había hecho fortuna con base en asesinatos, había matado a su tío para quedarse con sus fincas, también a mujeres que no se prestaban a sus mañosadas, como se diría. También, por último, digamos, ahí sí que la guinda de todo esto fue cuando intentó pues tener a toda costa a la protagonista, ¿verdad? O a una de las protagonistas, y al no conseguirlo, pues finalmente termina en el asesinato de la joven. Entonces todo esto es como un camino hacia el abismo que finalmente lo conduce a ser un alma en pena. Y creo que hasta cierto punto no estaba como muy consciente de que ya había fallecido porque busca al sacerdote para la absolución, ¿verdad? Y pues ya era un caso que no tenía vuelta atrás porque simplemente él ya no estaba acá en este mundo. Entonces yo creo que ese es uno de los méritos de la película, el darle una historia, el darle un origen al personaje, más allá de la tradición, ¿verdad? Porque todos sabemos de que los elementos básicos del sombrerón vienen desde su indumentaria, la ropa negra, el sombrero grande, la guitarra, ¿verdad? Y que seduce a las muchachas de pelo largo y ojos bonitos, pero acá el cineasta se atrevió a ir más allá y darle como ese aporte, ¿verdad? Como el hecho de que los antivalores llevan a las personas hacia la ruina total, no solo física, sino también de su espíritu ya corrompido y penando en este mundo. Que ese es un buen punto porque la película no es una traducción literal de la leyenda, sino es una adaptación que primero fue un radioteatro. El radioteatro era una de las formas más usuales de la transmisión de la cultura de masas en aquellos tiempos. Es decir, no había televisión y entonces la radio era el elemento fundamental para la difusión de los imaginarios. Y ese radioteatro dio origen al guión de la película. Y luego también ese radioteatro está basado en un cuento del libro Han de estar y estarán de Francisco Barnoya Gálvez,
Y que ese cuento sí refleja un poquito más cercanamente la tradición, ¿no? Entonces, tenemos una adaptación de la literatura al cine que es muy interesante, pero es una adaptación. ¿Sí? Exactamente. Pues yo creo que eso es como uno de los aspectos que quisiera destacar también de la película, ¿verdad? Y no sé si David quiere aportar algo más. Sí, y que como pues en toda leyenda pues tiene un fin moralizador, que en este caso pues el personaje, el sombrerón, sufre el castigo por su irreverencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos orienta eso? A ser respetuosos, a ser respetuoso con las mujeres, a ser respetuoso con lo ajeno, no la codicia. Que es lo que siempre vamos a encontrar en las leyendas, que el malo pues recibe su castigo, y en este caso lo recibe esta persona, y claro, con un final inesperado para todos, ¿no? Porque nunca nos imaginábamos ver que pues, el sombrero caminara. Entonces creo que esa fue esa escena grande. Y aparte, pues creo que también lo que le da a la película un plus es esa comicidad, sobre todo en la primera parte con Paco Pérez, ¿verdad? De que pues, no se lo imagina uno de comediante. Y pues sí, era curioso, y al final, ¿verdad? El que piensan que es el sombrerón, y que aquí también va un poco anudado lo del moralizador, porque cuando la muchacha Rosalía cree ver el sombrerón, el padre le dice, ves por andar escuchando conversaciones ajenas, que como decimos en buen chapín no es el chute, ¿verdad? Pero es algo muy típico del guatemalteco, ¿verdad? Claro, bueno, el Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala tiene un acervo grandísimo de fotografías, de grabaciones de audio, de películas, me imagino también deben tener material audiovisual, algo, ¿no? Pero es algo que verdaderamente vale la pena mencionar e invitar al pueblo de Guatemala a que se acerque. Así es que cerremos este espacio haciendo esa invitación a la población que se acerque allá al Centro de Estudios. Bueno, pues muchas gracias a la audiencia, y sí, nosotros estamos al final de la avenida La Reforma, en la cuadra del Jardín Botánico. Las puertas del CEFOL pues están abiertas a investigadores, estudiantes o cualquier persona que quiera profundizar en este conocimiento de las tradiciones y de la cultura guatemalteca. Como bien lo decía el maestro Varías, el CEFOL cuenta con grandes tesoros a nivel de música tradicional, de tradición oral, que fue recolectada esta última especialmente por José Ernesto Monzón, el cantor del paisaje guatemalteco. Son grandes relatos cuyos narradores, por el tiempo en que fueron colectados entre los años 70, 80, sin duda era gente que contaba cuentos, valga la redundancia, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que estamos en un proceso de rescate, de pasarlo del formato de cassette en el que se encuentra a un formato digital para que esté a disposición de todas las personas que quieran conocer estos saberes guatemaltecos y que descansan ahorita en los archivos del Centro de Estudios de las Culturas. Muchas gracias. Y un poquito difícil el estacionamiento, pero les cae bien porque ahí queda también el Jardín Botánico y pueden acudir a dos de los centros culturales guatemaltecos muy importantes. Y ha sido un gusto estar nuevamente en este programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología, y esperamos vernos pronto en TV USAC. El material fílmico ha demostrado ser una valiosa fuente de información para las investigaciones que parten desde la antropología o la historia, por mencionar algunos casos, dado que permite registrar diversos aspectos de una determinada época, como las costumbres, el lenguaje o el paisaje. Los trabajos de conservación que se realizan en estos materiales permiten que materiales como la película que observamos en este programa puedan trascender en el tiempo y ser conocidas por las nuevas generaciones. Gracias por su sintonía y los esperamos en la próxima transmisión de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología.